Bueno, vamos a comenzar. Buenos días y bienvenidos a todos a la cuarta sesión del seminario El arte para todos a través de los 5 sentidos. Hoy trataremos el sentido del gusto con el título El deleite de los manjares y para ello tenemos a dos doctores de la Casa de la Universidad Complutense de Madrid y comenzaremos con el doctor don Carlos González Wagner, que es catedrático de Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y actual presidente del Centro de Estudios Púnicos y Fenicios, acorde a sus líneas de investigación preferentes. Ha escrito multitud de publicaciones, además de dirigir y participar en un gran número de proyectos centrados en la cultura y la sociedad en la antigüedad y el patrimonio fenicio-púnico en Occidente. Les presentamos su ponencia Manjares divinos en la mesa de los dioses. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores del seminario su amable invitación, que además me ha resultado extraordinariamente grata, porque lo he interpretado como una manera de cerrar un ciclo, y es que mi primera publicación, cuando yo era un joven profesor, hace casi 40 años, en esta universidad, en la revista de mi propio departamento, en Gerión, fue un artículo sobre las drogas en el mundo antiguo que suscitó cierta controversia. Bueno, luego me dediqué a los cartagineses, a los tartesios, a los fenicios, sobre todo para no echar fama de rarito, pero el tema de las drogas pues nunca lo he abandonado y va, a medida que seguía trabajando en otros proyectos y en otros campos de investigación que también me han interesado mucho, pues cada vez que encontraba alguna cosa, pues iba anotando, iba haciendo carpetas, hasta que un día, pasados muchos años, me di cuenta que ya las carpetas ya desbordaban y planteé, bueno, pues había pasado mucho tiempo, se había publicado en Valladolid una tesis sobre las drogas en la prehistoria, avalada por un muy buen catedrático de prehistoria español, quiere decir, ya no estábamos en aquellos oscuros años 80, ¿verdad?, y afortunadamente, pues ahí este es un tema que ahora se trata con absoluta tranquilidad y con bueno, la perspectiva científica que necesita. Hay que tener en cuenta que el tema de las drogas en la antigüedad no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las drogas en nuestra época. Normalmente en el mundo antiguo las drogas no se utilizan como elementos recreativos. Bueno, el vino sí, de eso ya hablaremos luego, ¿verdad? Pero no hay drogas de consumo, no hay drogas de diseño, no hay todas las cosas estas que estamos viendo ahora. Y la utilización que se hace de ellas es absolutamente distinta. Bien, el tema que voy a hablarles es el de la comida de los dioses, o mejor dicho, utilizando un poco un texto más literario, manjares divinos, ¿no?, en la mesa de los dioses. Una de las cosas que a menudo se nos pasa desapercibida es que los dioses de la antigüedad no son dioses eternos. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque nosotros hemos crecido y nos hemos educado en la concepción religiosa judeocristiana, que es la occidental, la de nuestra cultura, donde Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. Bien, los dioses antiguos no son así. Ni los dioses mesopotamios, ni los dioses egipcios, ni los etruscos, ni los romanos, no. Los dioses antiguos fueron creados, lo que pasa es que se convirtieron en inmortales. Bueno, no todos, ¿verdad?, porque algunos dioses fueron destronados, como los titanes, en fin. No vamos a meternos ahora en todos los mitos. ¿Y qué es lo que les hace inmortales, por tanto, a los dioses de la antigüedad? Esa es la pregunta, ¿no? Puesto que han sido creados como el resto de los seres vivos, sin embargo son inmortales, ¿qué es lo que les hace inmortales a los dioses? Es sencillo. La respuesta está en los textos. La respuesta está en los mitos. Tanto los mitos sumerios, como los mitos babilonios, como los mitos hindúes, como los mitos griegos, nos hablan de que aquello que hace que los dioses sean inmortales son lo que comen. O sea, son los alimentos de los dioses, ¿verdad?, los que les convierten en inmortales. Bien, vamos a ver cuáles son estos alimentos. Tenemos a este personaje, es una diosa sumeria. Ya estamos en el momento de lo más antiguo, ¿verdad? Su nombre es Idrusabitu, la traduciríamos como la tabernera, ¿verdad?, o la dispensadora de cerveza, y es la divinidad que proporcionaba un vino de la vida eterna
a los dioses del panteón mesopotámico. Esto es según los mitos que tenemos, del mundo sumerio, acadio, babilonio, etc. Los dioses mesopotámicos se reúnen, ¿verdad?, para festejar festines donde ellos beben un vino de la vida eterna. O sea, un vino que les proporciona pues, ese gozo, ¿verdad?, o esa prolongación de la vida. Precisamente esta Sidurusabitu es aquella que recibe a Gilgamesh, el héroe, en el jardín de los dioses, en aquel jardín, ¿verdad?, donde Gilgamesh, después de pasar por el mundo subterráneo, llega y se encuentra en un sitio con árboles de joyas, ¿verdad?, y con unas visiones, en fin, más que paradisíacas, podríamos decir. Es la que le recibe, ¿verdad? Es la que le dice que tiene que ir a buscar a Upanaquispin el lejano si quiere conocer los secretos de la inmortalidad. Y hay otra tradición mesopotámica posterior en la que esta misma divinidad es la protectora del árbol de la vida. Todo esto sugiere raíces chamánicas bastante interesantes que no vamos a desarrollar aquí porque no tenemos tiempo. Seguimos en Oriente. Inanna, la diosa sumeria del inframundo. Bien, sabemos que Inanna desciende al infierno, ¿verdad? Inanna es la versión sumeria y Star, como todos sabemos, ¿verdad?, es la versión acadia. Astarte sería la versión cananea, fenicia. Afrodita sería la versión griega. Esto es una diosa de la naturaleza, es una diosa de la sensualidad, es una diosa del amor, es una diosa de las estaciones, es una diosa de la fertilidad, es una diosa de la guerra también. Tiene todos esos componentes, ¿verdad? Hay un mito muy conocido en el mundo sumerio y en el mundo acadio, que es el viaje de Inanna Ishtar al inframundo, donde ella baja para enfrentarse a su hermana. Ereshkigal es la reina del inframundo, es su hermana, ¿verdad?, y baja para enfrentarse a ella. Y, claro, una vez que está en el inframundo, se encuentra atrapada, igual que se encontró Perséfone cuando fue raptada por Hades, ¿verdad?, y no puede salir de allí. Entonces, la única manera, no voy a narrar todo el mito en detalle porque estaríamos, ¿verdad?, mucho tiempo, es que sea rociada, porque la han cogido, ¿verdad?, y la han clavado como si fuera un animal en despiece. Esto es Inanna muerto, ¿verdad?, y la han colgado ahí en el palacio del Esquigal de un gancho como si fuera una res a punto de ser despiezada, pero uno de sus ayudantes se ha podido escapar, ¿verdad?, y por medio de métodos no convencionales, diríamos, pues consigue el alimento de la vida y la bebida de la vida, o el brebaje de la vida, que es lo que necesita para rociar el cuerpo de Inanna, y de esa manera Inanna resucita y vuelve a la existencia. Si os dais cuenta, alimento de la vida, brebaje, o sea, una bebida de la vida. Adapa de Eridu, seguimos en Oriente. Adapa es un sacerdote de Eridu, ¿verdad? Estaba pescando un día el hombre y el viento del sur le dobló el ala del barco, o sea, la vela, le quebró la vela, y entonces el hombre se enfadó mucho con el viento del sur, se puso a pelear con él y al final le rompió las alas al viento del sur. Bueno, Enlil se enfadó mucho, dijo que venga la Adapa, esté aquí. No vamos a seguir con el mito porque lo podéis encontrar en cualquier... Lo cierto es que cuando es recibido en el Consejo de los Dioses, finalmente deciden recompensarlo. Ven que, bueno, pues que es un hombre honesto, que es un hombre íntegro, y le ofrecen el alimento de la vida y el agua de la vida. O sea, le ofrecen ser inmortal, le ofrecen ser como ellos, ¿verdad? Pero, por consejo de Ea, uno de los dioses que no quiere que Adapa, ¿verdad?, sea inmortal, le dice, no hagas caso, es una trampa, te van a engañar, es el alimento de la muerte y la bebida de la muerte, ¿verdad? Y no sé qué ha pasado. Finalmente rehúsa. Y claro, no se convierte en un ser inmortal, sigue siendo un ser mortal. Pero lo importante de este mito es que, una vez más, tenemos la noción del alimento de los dioses, la bebida de los dioses, concede la inmortalidad. Ojo, no solo a los dioses. Eso quiere decir que cualquiera se puede convertir en dios. Bueno, cualquiera. Aquel que sea el elegido, ¿verdad? Porque el alimento y la bebida de los dioses no se venden en los supermercados. Entre otras cosas porque no había supermercados. Bien, vamos con el Rig Veda y con Soma. Palabra que hizo famoso Aldous Huxley, ¿verdad?, en su
no menos famoso, New Brave World, un mundo feliz. Soma es una palabra que aparece en el Rig Veda. El Rig Veda es un libro santo, ¿verdad?, de los brahmanes, de la religión de los brahmanes en la India. Se supone que está aproximadamente escrito en torno al siglo XI, al siglo X antes de nuestra época. El libro 11 del Rig Veda está enteramente dedicado a Soma, y en medio de un complejo panteón cabezado por Indra destaca la presencia de esto, de Soma precisamente. ¿Qué es Soma? Pues es una deidad. Es una planta de la que se extrae una bebida sagrada que produce la iluminación espiritual, entre otros dones. Y, por cierto, aunque no lo he puesto aquí, es el centro de toda la religión brahmánica. Esto es, la ingesta, la preparación y la ingesta del soma, o dicho de otra manera, la ceremonia del soma es el ritual más importante de la religión de los brahmanes hindúes. Dicen, son algunas frases extraídas, ¿no?, del Rig Veda: Indra, cuando la piedra de larga base se eleva para exprimir el jugo del soma, ven y toma parte de la bebida preparada en el mortero. Ya están describiendo cómo se hace. Indra, en la ceremonia en la que los dos lebrillos pueden contener el jugo, tan anchos como las caderas de una mujer, ven a tomar tu parte en la bebida preparada en el mortero. Y sigue la descripción. El copioso jugo del soma, exprimido por las piedras y contenido en las cucharas, está preparado para ti, Indra. Él es la bebida de Indra. Aplaca tu apetito y fija enseguida el pensamiento sobre la riqueza que debe sernos entregada. Finalmente, que el zumo lechoso se deslice en tu derredor, que las ofrendas y el vigor se concentren en el destructor de sus enemigos. Concédenos el cielo, Soma, el alimento excelente que nos otorgue la inmortalidad. Solo he traído 3 citas, hay 300, más de 300, pero no era cuestión, ¿verdad?, de traerlas todas. Bueno, es una bebida que se prepara en un mortero donde al parecer se machacan, se extrae un zumo, ¿verdad? Hay unos lebrillos, unas cucharas, luego eso se ingiere, y una de las cosas que produce, además de que te proporciona riqueza y salud, es que al parecer te garantiza el acceso a la inmortalidad. Claro, esto lo tenemos en la religión de la India, pero no olvidemos que los hindúes o los arios de la India no son más que una parte de los indoeuropeos que se trasladaron, ¿verdad?, durante la antigüedad a distintas regiones del mundo. Otros son los iranios. Es muy curioso ver que en la religión irania, en el Avesta, ¿verdad?, no aparece Soma, pero aparece Auma. Y básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Por ejemplo, hemos extraído un texto, ¿verdad?, del Avesta, donde dice oración a Auma. Auma es bueno, Auma está bien creado, ha sido creado justo, ha sido creado bueno y curador, o sea que es algo que sana, ¿verdad? Es hermoso de forma, quiere el bien, es victorioso, de color oro, ya van dando pistas, de tallo flexible, es excelente para beber y el mejor de los viáticos para el alma. Oh, Aoma de oro, yo pido de ti la sabiduría, la fuerza y la victoria, la salud y la curación, la prosperidad y la grandeza, la fuerza de todo el cuerpo y la ciencia universal, y que pueda ir por el mundo como Señor soberano aplastando el maleficio. Ya por pedir, ¿no? Pero vamos, se supone que todo eso es algo que está en las expectativas, ¿verdad?, de quien está haciendo la ofrenda, que es Zoroastro. Quien habla es Zoroastro. O sea, el creador o el reformador, ¿verdad?, de la religión iraní antigua. Como digo, es un texto muy conocido de la Avesta. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, se vienen planteando qué hay detrás de todas estas bebidas y de todos estos rituales. ¿Cuáles son los medios por los que se alcanza esa iluminación espiritual, verdad? ¿Cuáles son los medios por los que se alcanza esas expectativas de inmortalidad y de una vida feliz en el más allá? Porque esto es algo importante, claro. Nosotros que somos herederos de la tradición judía cristiana, aunque algunos, como yo en el caso, ¿verdad?, no seamos creyentes, pero siempre tenemos la concepción del paraíso y del cielo. Y dice, bueno, pues,
Yo no soy creyente, pero yo sé que hay gente que es creyente y que está relativamente tranquila porque piensa, ¿verdad?, que el día que nos muramos y estiramos la patita, hay un cielo donde vamos a pasar la eternidad. Esto en el mundo antiguo no. En el mundo antiguo todo el mundo iba para el hoyo. Y el hoyo era el inframundo, o sea, donde bajó Inanna, o el Hades, donde fue Perséfone, o Ulises, me da igual. O sea, un sitio polvoriento, mugriento, sucio, oscuro, ¿verdad? Y muy aburrido. No había ningún demonio con un tridente, ¿verdad?, pinchándote y arrojándote a hogueras incandescentes, pero estar allí era la cosa menos divertida del mundo, sobre todo si tienes que estar toda la eternidad. O sea, todo lo que te quedaba, ¿verdad? No hay más que leer el episodio de Ulises cuando baja, ¿verdad?, a buscar a su madre, al Hades, y se encuentra con sus compañeros que habían perecido en la guerra. Y son héroes. Son héroes, no son gente común, son héroes. Y ni siquiera para todos los héroes está reservada una existencia mejor después de la muerte. Para algunos sí. ¿Para quiénes? Para aquellos que durante la vida han trascendido su, digamos, naturaleza humana y se han acercado a lo divino. Gilgamesh podría ser uno, por ejemplo, ¿verdad? Heracles podría ser otro, Perseo, en fin, la lista sería enorme. Y para eso sí que hay un lugar reservado que los textos antiguos, sobre todo la tradición grecolatina, pues denomina Islas de los Afortunados, Campos Elíseos, en fin, un lugar paradisíaco en los confines del mundo donde los héroes, que no mueren porque son casi también inmortales, ¿verdad?, van a pasar el resto de su vida. Bueno, al margen de todo esto, como digo, las discusiones científicas sobre la identificación de todos estos rituales, o mejor dicho, de qué se usaba en estos rituales, ¿verdad?, pues son muy antiguas. Por ejemplo, se dijo, una de las primeras cosas que se propuso es que Soma sería seguramente un preparado a base de efedra. Todos sabemos que la efedra es una planta psicoactiva que se utiliza mucho en farmacia, ¿verdad?, en medicina, en psicología, etcétera. Luego, bueno, pues la teoría que tuvo bastante éxito a finales del siglo XIX, principios del... Cuando digo éxito lo digo entre comillas, porque esto son cosas para cuatro pirados. Quiero decir, o sea, la gente normal estas cosas no les llega, ¿verdad? Esto era un mundo bastante cerradito. Afortunadamente, cada vez es más extenso, ¿no? Pero en los años 70, los que nos dedicamos a esta cosa nos miraban como vampiros, por así decirlo, ¿no? Le tenías que decir, oiga, que esto es tan serio como cualquier otra cosa. Pero bueno, Peganum armala era la otra, ¿verdad? La Peganum armala es una planta cuyas semillas tienen un principio activo muy parecido al LSD. Y además se inhalan, o sea, no se toman bebidas, sino que se prenden fuego y se aspira ese humo que desprenden. Pero luego llegó nada menos que el hombre que escribió el libro que vemos ahí, un banquero americano, Gordon Watson, ni siquiera era de la profesión. ¿Qué le vamos a hacer? Se había casado con una rusa, ¿verdad? Y se habían dado cuenta de que en el mundo existen dos tipos de culturas, los que odian los hongos y los que adoran los hongos. O sea, hay tradiciones culturales en la cual los hongos, casi todos los hongos, son perversos y son muy malos y prácticamente todos los hongos están prohibidos y son venenosos, ¿verdad? Y caca la seta, no la toques porque te puedes morir. Y hay otras culturas, como los rusos, donde los hongos son tan buenísimos, ¿verdad? Y entonces dijeron, ¿y esto? ¿Habrá algún tabú religioso? Porque, según investigaban, vieron que era una cosa bastante universal. Bueno, no me voy a extender, ¿verdad?, en todos los entresijos de la más que apasionante historia de los estudios de Gordon Watson y su mujer Valentina. Lo cierto es que llegaron a establecer con bastante, yo creo que éxito, la identificación de Soma con Amanita muscari. Después de mucho tiempo de asistir a cultos de hongos en México, por ejemplo, cultos de peyote, de comprender bastante bien de qué podía tratarse todo aquello que se estaba investigando, finalmente, y después de un sesudo trabajo de muchos años de investigación, que estas no son cosas que se resuelven en una charla de amiguete, ¿no?, tomándote 4 copas un viernes por la noche, no. Bueno, ahí sí te puede ocurrir la idea, pero luego la idea hay que desarrollarla y currársela, ¿no? Y eso son ya muchos meses, muchos años. Bueno, finalmente escribieron el famoso libro, que fue todo un bombazo, ¿verdad?, donde lo que plantean es que Soma es Amanita muscaria.
¿Por qué? Porque es una planta, pero es una planta que se describe sin flores, ¿verdad? Que se describe sin... Y entonces, pues ellos consideran, teniendo en cuenta además que Amanita muscaria es una planta muy conocida en toda la región, que es una planta que se utiliza todavía, los coriacs siberianos, los chamanes siberianos la utilizan todavía, ¿verdad? Los indios canadienses, los indios de las llanuras americanas la utilizan todavía para intoxicarse. La que hay en España no sirve para nada. Es una cuestión de climas y de suelos. Esto lo digo ¿por qué? Porque luego te llega uno, pues yo el otro día me tomé en una fiesta rave de estas 2 sabanitas con unos colegas y no me pasa nada. Y le dije, lo primero es que eres tonto, porque te podías haber muerto. Y lo segundo, pues claro, hijo, porque la manita de aquí no tiene nada que ver con el Tíbet. Ni es el mismo clima, ni es el mismo suelo, ni son los mismos nutrientes, ni nada. Si quieres, te vas al Tíbet y te la tomas allí. Las cosas son así, pero bueno, es que hay gente que está muy despendolada, ¿eh? Y es, claro, y estas cosas, pues en fin. Bueno, y además por una cuestión, porque hay versos en el Rig Veda donde hablan de que Soma se bebe también a través de la orina. De hecho, hay no sé si lo tengo aquí, pero hay un verso donde Indra orina, ¿verdad?, después de beber Soma, y ese orín es bebido luego, ¿verdad?, por los otros dioses. Justo exactamente lo que hacen los coriacs siberianos y los indios de las praderas o los indios canadienses con las ceremonias de Amanita muscaria. Esto es, lo toman, ¿verdad? Y los, vamos a decir, plebeyos, los que no pueden acceder a él, esperan que los otros salgan para orinar, ¿verdad? Y recogen la orina y se la toman porque todavía contiene principios activos. Y además el riñón del otro, el riñón del predeceso, ha tenido a bien filtrarnos los elementos tóxicos, ¿verdad?, que pueda tener eso. De hecho, una de las formas como primero se vio que estos chamanes siberianos utilizaban la Amanita muscaria era esperando que la orinaran los ciervos, porque los ciervos les encantan, las amanitas, se ponen hasta arriba de amanitas, se cogen unos pedos, pero no la expresión, pero es así, los animales también intentan de alguna manera evadirse, ¿verdad? Y, bueno, lo que hacen estos chamanes es esperar a que el ciervo orine y entonces recogen el orina del ciervo, ¿verdad? Y ahí tienen el extracto ya libre de tóxico. Bueno, se han propuesto, por supuesto, también cannabis, índica, en fin, como elementos del Soma. ¿Cómo está la cuestión? Pues la cuestión está en que la mayoría de la gente piensa que debe ser seguramente Amanita muscaria, pero no hay, por así decirlo, ¿verdad?, un acuerdo 100%. Bueno, a menudo Soma, que también es la personificación de la luna, va acompañado por Agni, el dios del fuego. Y los textos védicos utilizan toda una serie de epítetos como no nacido. Los hongos en la antigüedad se pensaba que no nacían, ¿eh? Se creía que surgían de los rayos, era una creencia bastante extendida, ¿no? Cuando caían los rayos y tal, ¡pum!, surgía un hongo. Único pie. Es otro de los epítetos que le dan, único pie, o sea, una persona, un ser con un único pie. Y otros que señalan su color y lo asocian metafóricamente con el bramido de los toros o la columna del cielo, pero jamás mencionan sus hojas, raíces o flores, cosa extraña al tratarse de una planta, es lo que decíamos antes, ¿no? De ahí que finalmente se haya pensado, bueno, no es una planta, debe ser un hongo. Creo que he pasado 2 de gol. Sí, bien. Nos vamos a los parientes lejanos de los brahmanes hindúes, o sea, a los griegos clásicos, que son indoeuropeos como ellos, ¿verdad? En el mundo griego clásico tenemos néctar y ambrosía. Forman parte de la bebida y comida de los dioses. El néctar sería la bebida, la ambrosía es la comida. El significado de ambrosía, el manjar de los dioses olímpicos, lo mismo que el de néctar, es aquello que confiere la inmortalidad. Si bien algunos estudios filológicos destacan que el néctar originalmente confería la inmortalidad impidiendo la muerte prematura, al tiempo que la ambrosía libraba del envejecimiento. O sea que parece que al principio sí que había una cierta distinción, aunque esta distinción parece que se ha perdido ya en la época de Homero, ¿verdad? Las fuentes más antiguas mantienen aún la tradición de ambrosía como bebida, así que originalmente parece que ambos eran similares. Y también en la región védica figuran junto a Soma Amrita, literalmente sin muerte en sánscrito, la bebida que proporcionaba la inmortalidad a los dioses. Algunos textos del mundo griego dice
En el himno a Apolo dice, no amamantó su madre a Apolo, sino que Temis le ofreció el néctar y la deliciosa ambrosía con sus manos inmortales. Claro, para hacerlo inmortal. O Apolonio de Rodas. En aquel tiempo Tetis, siempre en medio de la oscuridad nocturna, abrasaba las carnes mortales del niño Aquiles en medio de una llamarada de fuego. Y por el día untaba con ambrosía su tierno cuerpo a fin de hacerlo inmortal y apartar de su piel la funesta vejez. Otro ejemplo, Aquiles, para hacerle fuerte, ¿verdad? No solo le pasas a través del fuego para endurecerlo, sino que lo untas con ambrosía. Podríamos añadir todavía otro más, que no tengo aquí, el de, por ejemplo, Deméter, ¿no? En la corte de Deyanira, la reina de Eleusis, cuando se presenta allí y para agradecer la hospitalidad que ha recibido de la reina, ¿verdad?, durante las noches, emplea prácticamente el mismo procedimiento que está aquí describiendo Apolonio de Rodas. Esto es un ritual mestizo de fuego y ambrosía. Lo que pasa es que Deyanira la descubre una de las noches, se asusta, ¿verdad?, no lo comprende, y entonces Deméter no quiere seguir más, ¿verdad?, no quiere seguir importunándola. Hay que recordar que Tántalo fue castigado precisamente por intentar entregar la comida de los dioses a los seres humanos. O sea, que parece ser que Tántalo es castigado por querer que los seres humanos fueran inmortales. Lo tenemos también en Apolodoro. Dice, es castigado en el Hades a permanecer para siempre en un lago con una piedra suspendida sobre él, viendo en torno a sus hombros árboles con frutas que crecen en la orilla. El agua le alcanza el mentón, pero cuando intenta beberla se seca. Que tener mala leche. Y cuando quieren coger las frutas, los árboles son arrebatados por los vientos hasta las nubes. Según algunos, sufre este castigo por haber divulgado los secretos de los dioses y por haber repartido la ambrosía a sus compañeros. O sea que el tipo que se supone que participaba de los festines de los dioses, en uno de los festines salió allí con la ambrosía y a sus amiguetes le dijo, venga, vamos aquí, que no pasa nada. Bueno, pues sí que pasó, sí. Hay algunos mitos griegos que hablan de una droga que proporciona la inmortalidad, por ejemplo, el mito de Calipso. Calipso es una ninfa de extraordinaria belleza que reside en una isla en medio del océano occidental y que es la única capaz de otorgar esa inmortalidad por medio de la ambrosía. Esa inmortalidad que, por otra parte, solo lo puede proporcionar la ambrosía. Ella conoce un secreto y, de hecho, Zeus envía a Hermes, ¿verdad?, a visitarla para que revele el secreto que proporciona la inmortalidad. Por cierto, que es una ninfa de la que se han señalado sus connotaciones y sus parecidos con la anteriormente vista Siduro Sabitu mesopotámica. O sea, parece ser que es un tipo de divinidad de este mismo carácter. Vive en una cueva y está rodeada de fogatas de enebro y de cipreses. Los inciensos de los enebros y los cipreses también tienen cierta influencia sobre la psique. Ambrosía, por otra parte, es el nombre de una ninfa, que fue la niñera de Dionisos, y se convirtió en una cepa de vid al ser atacado por el malvado Licurgo. Esta es la historia, ¿verdad?, como cuentan los griegos, cómo surge la vid. Bien, el niño Dionisos es cuidado por su niñera, ¿verdad?, que es Ambrosía, y el malvado Licurgo quiere matar al niño Dionisos, y entonces Ambrosía se interpone, y al recibir la herida que iba destinada a Dionisos es cuando se convierte en una cepa de vid. La historia no puede ser más bonita. Lo que pasa es que es mentira, porque los primitivos rituales dionisíacos pues no tienen nada que ver con el vino. Esto es algo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Yo tardé mucho en darme cuenta. Y el que me puso sobre la pista fue no un académico, un poeta, Robert Graves. Pero claro, era un poeta que sabía mucho más que muchos académicos juntos, ¿verdad? Vamos a ver, las fiestas primitivas de Dionisos no tienen lugar en una temporada que esté relacionada con ninguna actividad vitícola. Las fiestas primitivas más antiguas de Dionisio son a finales de octubre, principios de noviembre, o sea, en el otoño. Se llaman las ambrosías, suceden en los bosques. Y como sabemos, las seguidoras de Dionisos, las Ménades, ¿verdad?, pues
practicaban estos rituales estáticos, ¿verdad?, donde de alguna forma se desmelenaban, y, bueno, recorrían el bosque en medio de bailes, danzas, en fin. Se dice que era tal trance al que llegaban a estar sometidas por medio de la posesión del dios, ¿verdad?, que eran capaces de cazar con sus propias manos animales silvestres, desgarrarlos y comerlos crudos, lo cual parece una exageración, pero bueno, le aporta dramatismo a la escena, ¿verdad? Aquí tenemos algunas cráteras griegas con muchas de estas escenas dionisíacas. No olvidemos que Dionisio va a ser el dios más querido de todos los griegos. ¿Por qué? Porque es el único dios al que se puede interpelar. O sea, si tú puedes mandarle a Zeus todas las plegarias que quieras, pero lo más seguro es que Zeus no te vaya a hacer nunca ni puñetero caso. Y quien habla de Zeus habla de las otras divinidades olímpicas. El dios próximo es Dionisos. Es el dios cercano. Es el dios que se apodera de ti. Es el dios que te hace hasta sentirte divino, ¿verdad? Aunque sea unos breves instantes de la vida. Y, por tanto, es el dios que reconforta. Pero, claro, resulta que Dendrites es uno de los epítetos, ¿verdad?, de Dioniso. Dendrites significa corteza. Otro de los epítetos del primitivo Dioniso es tronco, o sea, tronco de árbol. Se da la sensación de que este primitivo Dioniso pues tiene más que ver, por así decirlo, con algún tipo de ritual previnícola que con otra cosa. Por supuesto, ¿cuál es la característica de los rituales dionisíacos? El trance y el éxtasis. ¿Qué es el trance y el éxtasis? Es una manera de alterar la conciencia. ¿Cómo se puede hacer eso? De muchas formas. Bailando, por ejemplo, escuchando música a todo trapo. Bueno, si es reggaetón, no. Si es reggaetón, te mueres directamente. Pero escuchando a Mozart se puede llegar al trance. O escuchando a Beethoven se puede llegar al trance, ¿verdad? Absteniéndose de comer, absteniéndose de beber, absteniéndose de dormir, absteniéndose de los influjos sensoriales, o sea, autoaislándose, que es lo que hacían los ascetas. Todo esto está muy bien, pero es muy costoso y es muy largo. Hay una forma mucho más rápida. ¿Cuál es? Me meto un hongo para el cuerpo, ¿verdad? Y ¡pa! Tengo la visión. Fijaos, cuando Timothy Leary empezó a investigar, ya sabemos luego el hombre cómo terminó, ¿no? Pero cuando era un científico serio y empezó a investigar con el LSD, cuando el LSD todavía no estaba prohibido ni en los Estados Unidos ni en ninguna parte, trajo a la universidad, no olvidemos que Timothy Leary era un científico, a un grupo de lamas tibetanos. Los lamas tibetanos tomaron el LSD y lo probaron y dijeron, es lo mismo que obtenemos nosotros, pero no sirve. Porque nosotros para obtenerlo necesitamos una disciplina y un control que esta droga que estáis tomando vosotros no la proporciona en absoluto. Pero, según decían ellos, los resultados eran prácticamente los mismos. Existe, por tanto, la sospecha bastante bien fundada de que detrás de todas estas comidas y de todos estos alimentos de los dioses existe alguna droga de este tipo, sea manita muscaria o sea cualquier otra. La pregunta final respecto a Dionisos. Hay un episodio muy famoso, ¿verdad?, de los mitos griegos, que es la lucha entre los lapitas y los centauros. Está representada nada menos que los frisos del Partenón. O sea que el tema es bien conocido. Bien, la lucha entre los lapitas y los centauros se produce porque estos, los últimos, intentan raptar a Hipodamía, literalmente la domadora de caballos, ¿verdad?, en su banquete de bodas. Hipodamía se va a casar con el rey de los lapitas han invitado a los centauros a la boda, ¿verdad?, y los centauros dicen que como no tienen costumbre de beber y vino, se emborrachan y cuando se han emborrachado, ya os podéis imaginar lo que pasa. Euritión, que es el jefe de los centauros, se quiere trajinar a la novia, ¿verdad?, y todos los demás, pues igual. Y se monta la pelea. Pelea en la que termina hasta interviniendo Heracles. La pregunta es, oiga, si Dioniso es el dios del vino y los centauros son adoradores de Dioniso, ¿cómo es que no estaban acostumbrados a beber vino? Es curioso que a ningún académico se le haya ocurrido esta pregunta durante los últimos 250 años y solamente se le haya ocurrido a un poeta, a Robert Graves, que fue, ¿verdad?, el que de alguna manera marcó pues la respuesta sencilla. Porque Dionisos era una divinidad
estática previtícola y en sus fiestas originales, en sus rituales originales, no intervenía el vino, intervenía cualquier otro tipo de sustancia, pero obviamente vino no era. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor González Wagner por esta excelente ponencia. Y ahora presento al doctor José Luis Prigo Bermejo. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid y vicedecano de grado y planificación docente. Además, es miembro del Grupo de Investigación Materiales Moleculares y Poliméricos basados en compuestos de coordinación y actualmente dirige los cursos Iniciación a la Enología y Cata de Vinos e Iniciación a la Química en Coctelería de dicha universidad. Hoy viene para presentarnos su ponencia El vino, la única obra de arte que se puede beber. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la organización del Consorcio Musaces por invitarme a dar esta conferencia y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí presente. Bueno, yo voy a dar una charla que se va a basar en 4 vértices que son el vino, el arte, los sentidos y la ciencia. Creo que voy a ser un poco más prosaico y no tan divertido como mi predecesor. Y bueno, quiero empezar con esta representación de la diosa romana que se aparece a Julio César a orillas del Rubicón, de Richard Vestal. No pretendo explicar lo que significa el paso del Rubicón en una facultad como esta, es el último que se me ocurriría, viniendo además de donde vengo, ¿no? Pero esto lo traigo a colación y para eso tengo aquí el mapa de la ciudad universitaria. En esta zona de aquí tenemos las facultades de ciencias, ¿no? Física, química, matemáticas, y en esta zona de aquí pues tenemos Derecho, Filología, la Facultad de Geografía e Historia, y a veces pues que parece que vivimos, iba a decir en 2 planetas, pero si no a lo mejor como mínimo en 2 hemisferios, ¿no? No interactuamos demasiado y yo creo que es algo que deberíamos tratar de evitar, ¿no? Bueno, yo esta mañana estaba aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, me he desplazado hasta aquí según Google Maps, simplemente 1,2 kilómetros, pero como ya os digo, yo creo que interaccionamos tan poco que esta avenida Complutense y ese campo de deportes pues se convierte como una especie de Complutense Rubicón que no somos capaces ni de pasar los de ciencias ni de los de letras, y yo creo que es algo que deberíamos tratar de mejorar en un futuro. Bueno, como bien ha dicho Alejandro, tengo un curso de iniciación a la enología que terminamos el viernes. Ha sido la 2ª edición y ha funcionado muy bien. Si alguien quiere información al final de la conferencia, pues se la puedo dar. También tenemos un Twitter donde hablo de gastronomía y vino, que se llama Vino Complutense, y si estáis interesados, pues os animo a que lo sigáis. ¿Por qué hacer divulgación en el mundo del vino, ¿no? ¿Por qué me he dedicado a hacer este tipo de divulgación? Bueno, mi familia materna viene de un pueblo de Extremadura que se llama Montánchez. Tenemos un par de pequeños viñedos y mi abuelo pues hacía vino de pitarra y es un pueblo, desde mi punto de vista, que es bastante bonito, que os animo a que visitéis cuando podáis. Pero sobre todo, a mí, una cosa que me llama la atención, cuando yo como muy aficionado al mundo del vino, cuando iba a una bodega, cuando asistía a una cata, pues me decían, no, este vino que hacemos no tiene química. Esto me lo decía, pues a lo mejor me lo decía el enólogo, ¿eh? Yo me aguantaba un poco, ¿no? Yo sé que la química hoy en día no está muy bien vista, ¿no? Hay una especie de quimiofobia en el mundo, ¿no? Y en vez de defender cuáles son las bondades de la química, voy a recurrir a Antonio Muñoz Molina, que yo creo que lo describe bastante bien. Dice que basta con recostarse en el sillón del dentista para que se le cure a uno cualquier nostalgia de paraísos pretecnológicos perdidos. Cualquier tiempo anterior a la anestesia fue pavoroso. Bueno, aquí tenemos una representación del charlatán sacamuelas de Theodor Rombouts, que lo podéis ver en el Museo del Prado, que es una joya de cuadro donde se puede ver cómo está sufriendo, ¿no? Ahí el pobre paciente que le tienen que sacar las muelas. Además,
Curiosamente, Theodor Romwood pues, tiene un cuadro que es la alegoría de los 5 sentidos, que está en Gante, por una gran influencia, porque es un pintor flamenco, tenía una gran influencia de Rubens, ¿no? Curiosamente. Entonces, sinceramente, el vino es pura química. Y bueno, en vez de deciros, os voy a poner algunas fórmulas, no demasiadas, espero no atosigaros con ello, pero para que veáis cuál es la definición del vino. Simplemente me dio en la cabeza un día. Voy a recurrir a Sheldon. Un abusón me persiguió por la biblioteca del cole y me dio en la cabeza con el libro más gordo que vio. A ver, vamos a brindar por tu nueva libertad. Normalmente soy reacio a tomar alcohol, pero ya que mi corteza cerebral disfruta de un ocio proverbial, ¿por qué no empaparlo en un zumo de uva predigerido por un hongo? Y te preguntas por qué otros niños te pegaban con libros. ¡Chin, chin! Bueno, pues aquí ya habéis podido oír cuál es la definición de vino. Es simplemente eso. Pues Sheldon lo dice de una manera así un poco entre sarcástica y frívola, pero simplemente es la fermentación alcohólica del zumo mosto a través de la acción metabólica de las levaduras, ¿no? Este hongo que mencionaba, que ha mencionado antes el profesor González Werner, que decía también un amigo mío, cualquier tipo de hongo se puede comer, al menos una vez. Bueno, pues este es el proceso simple de formar un vino. Tenemos azúcar que se transforma en etanol, pero yo creo que ahí todos estamos viendo al menos una reacción química. Si el vino no tiene química, va a ser complicado hacerlo, ¿no? Decía además Luis Pasteur, que fue uno de los primeros estudiosos sobre el mundo del vino. Cuando estaba estudiando sobre la pasteurización, él estaba trabajando en el estudio sobre el mundo del vino y decía que el vino es la más sana y higiénica de las bebidas. Hay que recordar que a mitad del siglo XIX, pues claro, una bebida como el vino, que había sufrido un proceso de fermentación, era mucho más sano que beber agua. ¿De acuerdo? Eso es así. Yo recuerdo mi abuelo, cuando yo era pequeño, mi abuelo casi no bebía agua, porque él venía de los tiempos pasados donde el agua no estaba muy bien potabilizada, ¿no? Y el vino era mucho más sano desde ese punto de vista. Aquí tenemos un proceso un poquito más amplio de cuál es el proceso de fermentación alcohólica, que no voy a describirlo, pero es un proceso donde se produce un gran desprendimiento de energía. Y tengo aquí también una cita de Benjamin Franklin que decía que en el vino hay sabiduría, en la cerveza hay libertad y en el agua hay bacterias. Como estamos en la Facultad de Geografía e Historia, pues me he atrevido también a traeros algunos mapas y algunas cuestiones pequeñas de estadística. Estas son las zonas, las franjas de producción de vino en el mundo, ¿no? Tenemos la zona, digamos, de los vinos clásicos, ¿no? Que corresponde al Mediterráneo, ¿no? Y hasta el Mar Caspio, y luego pues, tenemos la zona de lo que se denomina el mundo nuevo, que estamos hablando pues, de California, en Estados Unidos, la zona de América del Sur, Chile y Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Porque necesitamos de unas condiciones climáticas adecuadas. Pero si nosotros nos referimos a la zona del Viejo Mundo, ¿no? Desde el punto de vista histórico, los primeros restos de uva que se han encontrado corresponden hace 10.000 años, 8.000 años antes de Cristo, que son de pepitas de vino, de Vinus vinífera, que se han encontrado en la zona de Armenia, de Turquía. Pero claro, eso no implica, estos restos de pepita no implican restos de vino. Parece que los primeros restos de vino se datan de la zona de Georgia. Esto está en el Museo Arqueológico de Tbilisi, en Georgia, y datan del año 6000 a.C., en esta vasija que tiene representada, ahí podéis ver en la ampliación estas uvas. Bueno, pues parece que se han encontrado restos de vino que se han analizado. El año pasado apareció un artículo en la revista Pinas donde se describía que ahí parece que había presencia de vino. Posteriormente, los egipcios, este es una representación de un fresco de la tumba de Nax en Tebas, donde podemos ver muy bien, ¿no? Aquí en esta zona, pues el pisado de la uva, y aquí cómo se está recogiendo este mosto, y aquí pues cómo se está haciendo la vendimia, ¿no? La verdad que es una representación magnífica. Los egipcios además guardaban el vino en ánforas. En estas ánforas se ponía ya de qué viñedos procedía el vino,
¿Y quién era el viticultor? Estamos hablando de hace 5.000 años. El viñedo era el segundo cultivo más importante en Egipto, después de los cereales. Si habéis estado en Egipto, pues parece difícil pensar esto, ¿no? Porque es una zona desértica y simplemente al lado del Nilo una pequeña franja alrededor donde está verde. Pero ¿por qué hace 5.000 años había tantas vides en Egipto? Bueno, pues porque tenemos que pensar que teníamos un clima diferente. El cambio climático es algo que está existiendo desde siempre. Ahora tenemos un cambio climático debido a la mano del hombre. Son cuestiones diferentes, pero entonces había una gran abundancia de vides. Luego, bueno, en el mundo griego, que ya nos ha hablado Carlos sobre Dionisio, aquí tenemos una representación de Dionisio navegando en un kili griego que está en Bulsi, Italia. Por cierto, hoy es, curiosamente, aunque tenemos una influencia cristiana, hoy es San Dionisio, no este Dionisio, es San Dionisio de París. Y bueno, no confundir, pero bueno, casualidades de la vida que estamos hablando en San Dionisio, de Dionisio. Bueno, aquí los griegos empezaron a hablar de las propiedades médicas del vino, por ejemplo, galeno, y luego el vino que ellos bebían, los griegos, era un vino diferente al que tomamos ahora. Es un vino donde se añadía especias, incluso agua de mar, miel. Y bueno, pues ellos hablaban del simposium, ¿no? Que es simplemente beber en compañía, ¿no? Era un acto social de este vino. Y luego llegaron los romanos, ¿no? Que difundieron el vino a través de todo su imperio, ¿no? Aquí tenemos una representación del mito de Baco y Ariadna que expresó también Ovidio en su Ars Amandi, ¿no? Esa famosa obra que estos mosaicos se pueden encontrar en Mérida, en España. Bueno, ahora pasamos a una parte un poco más numérica, ¿no? Aquí simplemente os voy a mencionar algunos datos de por qué creo que hay que hacer divulgación en el mundo del vino. España tiene el mayor viñedo del mundo. Y luego continúa China, Francia, Italia, Turquía. Bueno, esto no hay una asociación directa con quiénes son los grandes productores del vino, que lo voy a poner a continuación, que son Italia el primero, Francia y luego España. China, Turquía, es que tienen viñedos, pero no toda la uva que tienen la utilizan para hacer vino, sino para comérselo. Turquía, por ejemplo, lo utilizan mucho para hacer pasas, ¿no? Entonces, bueno, pues España somos el tercer productor mundial de vino. Y aquí tengo los consumidores de vino per cápita en el mundo por país. Bueno, pues ahí podemos ver el primero, bueno, pues el Vaticano. El Vaticano siempre sale de todas las estadísticas. No tienen niños, la mayoría son hombres, beben vino para la misa y seguramente para otros menesteres, pero bueno, tienen un consumo enorme de vino. Bueno, y ahí está Francia, está Portugal, está Italia, Alemania, Hungría, los grandes productores del vino, pero no está España. España no es un gran consumidor de vino, a pesar de que es un gran productor de vino. Y entonces a mí me parece que eso es una pena. Bueno, España ocupa la 33 posición en la consumición per cápita, con unos 21 litros al año aproximadamente. Y está en la cola de los países productores. Es el 8º país consumidor a nivel global. Y una única cosa buena es que en el año 2016 se produjo el primer repunte de consumo de vino en España. Yo creo que antes, durante unos años, se veía el consumo del vino como algo de gente muy mayor, y en los últimos años pues, como se ha puesto algo de moda, algo cool, salen las series, lo bebe Sheldon. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Que los medios de comunicación hacen que forme parte de la vida cotidiana. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando del vino? Es decir, yo he venido aquí, he dicho que el vino es la única obra de arte que se bebe, ¿no? Pero no estoy hablando aquí de la remolacha azucarera, ¿no? El vino tiene una serie de componentes que lo hace especial, ¿no? Ya os he hablado, ¿no? Que el vino forma parte de la historia, forma parte de la cultura, la agricultura, la familia, la tradición, pero también la innovación, ¿no? Cada vez tenemos más medios innovando, pero sobre todo, desde mi punto de vista, el vino es compañía y sobre todo es pasión. Es decir, nosotros bebemos el vino en compañía, beber un buen vino con los amigos, con la familia, con tu pareja, para una celebración. Eso es a mí lo que me interesa del mundo del vino. La remolacha azucarera yo creo que tiene unas grandes carencias desde ese punto de vista.
Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que nos importa a nosotros cuando vamos a beber un vino? Bueno, pues yo creo que a todos lo que nos importa, luego al final vamos a tener una cata, una mini cata, de lo que nos importa pues son sus propiedades organolépticas, ¿no? Las propiedades organolépticas es de cómo huele sobre todo y cómo sabe un vino. Aunque hoy va dedicado al gusto, pero hablar del mundo del vino, desde esta ponencia estuvimos ahí, que se lleva en el gusto o en el olfato, bueno, pues estamos ahí porque son dos sentidos que no podemos disociar dentro del mundo del vino. Es decir, podemos hablar de los 5 sentidos, pero no podemos disociarlo. Bueno, aquí tengo dos obras de Gerard ter Bos, que es un gran maestro del siglo holandés. Aunque la primera se llama Mujer bebiendo vino, a mí me parece que la mujer está más bien oliéndolo, ¿no? Y en la segunda es soldado durmiendo con mujer bebiendo vino. A mí me parece que hay una buena representación de ese captar el aroma y el sabor del vino. Además, la pintura flamenca, hace poco asistí a una presentación donde hablaba el director del Museo del Prado sobre el bicentenario que se va a producir, todos los actos que va a haber por el bicentenario del Prado, y él decía que uno de los pequeños agujeros negros que tenía el Prado era en cuanto a los grandes maestros holandeses, porque España estaba en guerra con Holanda en aquella época y los grandes pintores holandeses no pudieron venir a España. Sin embargo, ter Bos sí vino a España, estuvo en la corte de Felipe IV, y aunque estos dos cuadros no están en España, pero sí tiene un cuadro en el Museo del Prado y dos en el Thyssen. Otro gran maestro holandés, que fue Jonas Vermeer, podemos ver la influencia en este cuadro respecto de los anteriores, ¿no? Es una representación muy parecida, parece que tuvo una gran influencia Gerard ter Bos en Vermeer. Bueno, pues vemos ahí también a la mujer bebiendo vino, pero aunque la composición es muy parecida, sin embargo, ya vemos ahí la estructura, la geometría, la luz que imbuía Vermeer a sus cuadros, ¿no? A mí me parece que esa delicadeza que tenía ha avanzado mucho en unos años respecto de los cuadros anteriores. Bueno, pero ¿cómo detectamos los sabores y los olores en un vino? Es decir, ¿cuál es el origen? Cuando nosotros tomamos un vino, nos ponemos poéticos, este vino me sabe a cuero, a tabaco, a fresas, a frambuesas. Bueno, pues estos sabores y aromas del vino vienen de unas determinadas moléculas que están en común con algunas sustancias, como puede ser la canela, el limón, la vainilla, la rosa, las fresas, la frambuesa, y estas moléculas las tengo aquí representadas. No voy a hablar exactamente de cada una de ellas, pero hay un nexo en común de por qué nos recuerdan a esos tipos de sabores y olores. Bueno, pues desde el punto de vista fisiológico, cuando nosotros tenemos las moléculas que se van evaporando del vino, llegan a nuestra nariz, a nuestro sistema receptivo de los olores, para posteriormente, a través de los glomérulos, pasar estas señales al cerebro, ¿no? Y, bueno, pues por el estudio de los receptores olfativos y de la organización del sistema olfativo, a Linda Buck y a Richard Axel le dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2004. Tenemos 347 receptores en nuestro organismo y son capaces de detectar 10.000 olores. No me he equivocado, 10.000 olores. Es una cantidad ingente de olores los que podemos discernir. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, oliendo un vino, se produce todo este proceso en el cual nosotros nos damos cuenta y nosotros evocamos, por ejemplo, que este vino nos recuerda a las fresas. Y de igual manera que os he hablado del olfato, nosotros también tenemos en las papilas gustativas una serie de receptores, unos epitelios en las lenguas, que nos va a conectar con estos centros del olfato y el gusto, de manera que nos lleva a este sabor que os decía de fresas. A lo mejor os parece exagerado 10.000 olores. Os voy a presentar a dos moléculas que son la S-carbona y la R-carbona. Son isómeros, son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues esto es lo que se denomina enantiómeros. Son como nuestras dos manos. Estas dos moléculas, una y la otra, son dos imágenes especulares. Exactamente así, pero no se pueden superponer. Pero son exactamente iguales. Pues estas dos moléculas
son el responsable del olor en dos sustancias, en dos especias, que ahora vamos a pasar. Tenemos allí dos botecitos que os he traído. Son de la menta, son los responsables. La R-carbona de la menta, que seguro que la conocéis todos, y de la alcarabea, que es otra hierba. Entonces os van a pasar dos botecitos donde podéis distinguir estos dos olores que son debidos a dos moléculas que son prácticamente iguales, pero nos van a dar olores muy diferentes. Una la menta y la otra la alcarabea, que vais a notar que tiene un olor mucho más anisado. ¿De dónde viene el sabor y el olor al vino? Bueno, pues la primera respuesta es obvia, ¿no? De la uva. Nos ponemos a evocar de dónde vienen estos olores y sabores diferentes, pero primero es la uva. La uva que un viticultor tiene en su viñedo, pues puede ser, en primer lugar, uva tinta o uva blanca, ¿no? Y luego dentro de la uva tinta o de la uva blanca, pues tendremos garnacha, tempranillo, macabeo, viura y así diferentes tipos de uvas. Por cierto, la uva tinta, si vosotros la abrís, ahora que estamos en época de uvas, a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero si la abrís, es blanca por dentro. Lo que da el color al vino es los ollejos y las pepitas. ¿Bien? Con uva tinta podemos hacer vino blanco, si quitamos los ollejos y quitamos la pepita, pero con uva blanca no podemos hacer vino tinto. Por tanto, lo primero que va a determinar el sabor y el olor a un vino, lógicamente, va a ser la uva. El segundo matiz, el segundo va a ser el suelo. Bueno, va a ser igual que tengamos un viñedo en estos suelos graníticos que tenemos en Madrid, que lo tengamos en unos suelos pizarrosos del Bierzo o unos suelos volcánicos de la Gueria, ¿no? en Lanzarote. El vino que vamos a tener va a ser completamente diferente. El tercer factor va a ser el clima. Es lo mismo un viñedo en Galicia, nos van a dar vinos con carácter atlánticos, o un vino que lo tengamos en la zona de Monastrell, en la zona valenciana, un vino mucho más mediterráneo, mucho más cálido. Pero una vez que nosotros tenemos, o el agricultor tiene sus vides plantadas con su tipo de uva, en su suelo, que no puede cambiar, y con su clima, ¿dónde podemos entrar a variar el vino que tenemos? Bueno, pues ese cuarto factor va a venir dado por la viticultura, va a venir dado por la introducción de la barrica. O sea, si nosotros le introducimos barrica al vino, pues le vamos a aportar una serie de sabores y aromas diferentes a lo que nos va a dar la uva, el suelo y el clima. Originariamente, habéis visto en la representación que os he puesto de Egipto, pues el vino se transportaba en ánforas. Aquí, por ejemplo, tenéis un vino que se llama el Buen Alfarero, que hace referencia a estas ánforas que se transportaba, pero la introducción de la barrica la hicieron los romanos, porque cuando conquistaron la Galia vieron que la cerveza la transportaban en barrica. Y tiene dos ventajas, que se rompe menos y que se puede llevar rodando. Entonces es más fácil de transportar. Pero originariamente la barrica no la utilizaban para darle matiz al vino, la utilizaban simplemente como un medio de almacenaje y de transporte. Pero cuando se emplea para darle esos matices al vino, llega lo que podemos denominar los tiempos modernos al mundo del vino, ¿no? Que estos los pioneros fueron los franceses, luego lo trasladaron aquí cuando llegó la plaga filoxérica y vinieron desde Burdeos a Rioja, y esto ocurrió a mediados del siglo XIX. Estos tiempos modernos podemos representarlos, pues aquí tenemos una representación, un bodegón de Picasso o estas grapes de Andy Warhol. Estos dos cuadros están en el Museo Briones del Vino, que está al lado de Haro. Curiosamente, ahora en este Museo del Vino del Museo Vivanco, de la bodega Vivanco, hay una exposición que se ha abierto hace un par de días que se denomina Picasso Dionisiaco. Curiosamente, que tiene 22 cuadros. Es un museo maravilloso si queréis entender el mundo del vino, y os recomiendo ahora que está esta exposición de Picasso. Bueno, ¿qué es lo que aporta un vino? ¿Por qué se mete un vino en una barrica? Bueno, pues introducir un vino en una barrica, lo que queremos es que
Las barricas son fundamentalmente de roble porque se ha observado que el roble es lo que le da el aroma más adecuado al vino, le transmite esos componentes tánicos, estos aromas que hacen que se conserve mejor el vino y le dé un sabor, unas sustancias, unas características organolépticas mejores. Además, esta madera tiene otra ventaja, que es porosa. Va a permitir que el vino respire durante este proceso de crianza. La madera del roble hay que tostarse, y al tostar también, primero, evitamos que el vino salga, ¿no? Porque al empapar la madera, si no estuviera este tostado, se saldría, y además le da esas notas empireumáticas, esta palabra, que vienen del tostado de la madera, le da una serie de aromas característicos que no tiene el vino cuando no pasa por madera. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué sustancias? ¿De qué aromas? Pues cuando hablamos de caramelo, de vainilla, de clavo, de mantequilla, de cacao, eso no lo tienen los vinos jóvenes que no han pasado por madera. Son vinos más frescos, más frutales, pero estas características vienen de este paso por la crianza. Y os tengo aquí señalado el clavo, que le da un aroma muy importante a la madera, porque el clavo es la especia con mayor concentración de componentes aromáticos que hay. Hay una serie de moléculas que no, bueno, los pongo aquí un poco simplemente para que sepáis cuáles son, que son el eugenol, el beta-cariofileno, acetileugenol o la vainillina, que le dan ciertos aromas. Voy a comentar simplemente cuál es en común que tienen estas moléculas con ciertas sustancias que luego nos recuerdan el paso por la barrica. Pues la primera, este eugenol, es una molécula que está presente también en la piña madura y en las fresas. Por eso muchos vinos a veces nos recuerdan a esta piña, a esta fresa, y es muy curioso. Probad, si ves en una receta donde tengáis piña o fresa, si no tenéis piña o fresa, podéis intercambiarla. Os va a venir muy bien a la receta, porque tienen esta molécula en común que hacen que sean sustituibles. Y por eso nos recuerdan esta presencia de esta molécula que es común a la piña y la fresa, algunos vinos a esos aromas y sabores. Luego tenemos el beta-cariofileno, que viene de ese olor y sabor a madera, es decir, un vino debe tener cierto, cuando pasa por crianza en barrica debe tener ese olor y ese sabor a madera, pero como dicen los buenos bodegueros, yo soy bodeguero, pero no soy carpintero. Mis vinos no tienen que saber a madera como si estuviera lamiendo un tablón, que es a veces lo que se ha usado durante muchos años en España. También los vinos a veces nos aportan un sabor como dulce, ¿no? Pero no sin que sean dulces, sino un poco como a caramelo, a tofe, y eso viene pues del acetileugenol. Y muchos vinos también nos aportan un olor a vainilla, que viene de estas trazas de vainilla. La vainilla necesita muy poca cantidad para que seamos capaces de detectarla. Bueno, pues después de todas estas moléculas que os he ido poniendo y que os he ido hablando, bueno, quería ir cerrando mi charla. He empezado hablando del paso de Rubicón. Bueno, pues hay otro paso de Rubicón también, que es, aquí tengo el certificado de asistencia mío al arte, al Museo del Prado a través de los 5 sentidos, que fue en el año 2016 y 2017. Por tanto, yo esta vez he pasado el Rubicón de la tarima, ¿no? Yo os animo que seguro que a lo mejor en años venideros muchos de vosotros tenéis cosas que contar sobre pues, cosas relacionadas con el arte y los sentidos, y bueno, uno puede pasar de este lado a este otro, porque simplemente estamos transmitiendo conocimiento. Y ahora vamos a tener una cata, y para introducir esta cata la voy a hacer también a través de 2 cuadros. Bueno, yo quería mostraros que a quién os recuerda esta mirada. No sé si se ve bien. Está un poco deformada, por la pantalla se ha deformado un poco. Recuerda a los borrachos de Velázquez, ¿no? Que es la primera imagen que os he puesto en la presentación. Bueno, pues el año pasado, en noviembre, estaba en Luxemburgo y estaba visitando el Museo de Arte e Historia de Luxemburgo. Yo ya había hablado con Ángel y sabía que iba a dar esta charla, y entré a una sala del museo y vi esta mirada, ¿no? Y me llamó la atención. Dije, ahí va, un Velázquez tienen aquí, ¿no? Y bueno, pues realmente no es un Velázquez, es este cuadro que es de Francisco de Burgos y Mantilla, que es un discípulo de Pedro de las Cuevas y que convivió
con Velázquez, pero si ahora os pongo la imagen de los borrachos, ves que es un cuadro que tiene una similitud muy grande, ¿no? Hasta en la posición de la mano, ¿no? Esto simplemente es un bodegón, básicamente, ¿no? Se llama Dos paisanos en una mesa, pero la composición es exactamente igual, ¿no? Y una mirada que es igual. Bueno, pues los vinos son como el arte. A cada uno nos gusta un cuadro, a cada uno nos gusta un vino. Y pues aquí tengo también dos vinos que, si veis en la etiqueta, pues se parecen, ¿no? Vienen de una bodega de la Comunidad de Madrid que se llama El Regajal. Entonces son dos miradas diferentes de un vino. Quería mostrarlo con esta similitud con estos dos cuadros. Son dos vinos que vamos a catar. Uno se llama Las Retamas y otro se llama El Regajal. Son dos vinos de la DEO de Madrid. Creo que los vinos de la DEO de Madrid no están suficientemente considerados. Son dos vinos que llevan lo que se denomina un cupás. Es una mezcla de 5 uvas, que son Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Petit Verdot y Syrah. Retamas tiene 11 meses en barrica y el Regajal tiene 15. Este está hecho con uvas más seleccionadas que este, y vamos a ver a través de una pequeña cata cómo somos capaces de diferenciarlo. Si queréis ver la bodega, estoy seguro que Daniel García Pita, que es amigo mío, estará encantado de enseñarla. Y bueno, quería terminar mi charla diciendo que el vino no soluciona vuestros problemas, pero el agua tampoco. Ha sido un placer dar esta charla con vosotros. Bueno, entonces ahora van a pasar dos vasitos de vino para que podamos probar este vino. Lo podemos ir haciendo, si queréis, hacemos un pequeño comentario sobre la cata y luego también vamos a tener tiempo para preguntas. El que está marcado abajo en el vaso, que no sé si se verá bien, corresponde a Las Retamas, que digamos que es el vino un poco más joven, y el otro corresponde al Regajal. Y si queréis podemos comentarlo. No voy a hacer una floritura de cata, ni mucho menos una cata muy teórica ni muy solemne. Yo también quiero recordaros, decía hace muy poco uno de los mejores críticos de vino del mundo, que decía que el vino bueno es aquel vino que te gusta. Y esto es igual que los cuadros. Un cuadro te puede contar alguien que es un cuadro muy bonito, pero si a ti no te gusta. Luego, además, beber un vino, ver una obra de arte, pues depende de las condiciones en que lo estemos haciendo. Uno puede tener un día malo, está en una compañía buena y todo le parece bien. Recuerdo que una de las Coplovis decía que tenía un Francis Bacon, el original, no el que nosotros nos podemos permitir, me refiero, tenía un Francis Bacon encima de la chimenea de su salón. Y decía que le producía mucho desasosiego, que al final lo tuvo que quitar porque no le transmitía paz. Bueno, pues esto nos pasa con las obras de arte y nos pasa lo mismo con el vino. A lo mejor un día estamos en una buena compañía, estamos bebiendo un vino muy floral, muy agradable y nos parece maravilloso. Otro día estamos bebiendo un vino con más cuerpo porque estamos leyendo simplemente un libro o estamos tomando un poco de chocolate. Es decir, cada vino, como cada obra de arte, tiene su momento. Y eso no significa que sea mejor ni peor porque nadie nos lo diga. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar del arte, igual que tenemos que aprender a disfrutar del vino. De ahí el título de mi charla: el vino es la única obra de arte que se puede beber. Bueno, pues ahora, tanto hablar, vamos a ver un poco, ¿no? Muchas gracias por esta maravillosa ponencia. Y bueno, ahora pues podréis disfrutar de la pequeña cata de vinos que nos ha traído el profesor Prico Bermejo, así que damos comienzo a la cata. ¿Cogemos nosotros también un poquito? Bueno, a lo mejor podemos aprovechar a hacer mientras se distribuye alguna pregunta, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, que levante la mano y vamos... Bien, pues los micrófonos y vamos pasando a las preguntas.
¿Este cuál es? Este, ¿no? Los tres, ¿no? Sí, hostia. Respecto a lo que han mencionado con la sacralidad de la comida que vuelve a la gente inmortal, los dioses, etc., ¿cómo se podría relacionar esto con la fagocitación del cuerpo en el ritual egipcio y los orígenes del dios Anubis, por ejemplo? Yo creo que es para ti, ¿no? Obviamente. Bueno, no lo sé porque no soy egiptólogo, pero... y es un tema que no he estudiado, pero parece obvio que sí que existe una cierta relación. El tema de la inmortalidad, además, no solamente es un tema que tiene que ver con los alimentos, sino también con la protección. Porque, por ejemplo, hay un elemento del mito egipcio que es muy poco conocido, y es que finalmente Horus es resguardado, es escondido, ¿verdad?, por Isis en una acacia para que Set, que lo está persiguiendo, no termine con él como había terminado, ¿no?, con su padre Osiris. Claro, resulta que la acacia en el mundo egipcio es un árbol que está relacionado con la inmortalidad también. Pero es que resulta que las acacias que crecen en Egipto, las únicas que crecen en determinada zona de Egipto, son acacias que contienen una serie de, ya sé que parece coincidencia, principios psicoactivos, ¿verdad?, que tienen que ver con la química del cerebro. Entonces, no he estudiado en profundidad esas conexiones, insisto, porque no es mi campo, no soy egiptólogo, pero estoy seguro que sí que tiene que haber relación. Muy bien, la siguiente pregunta. Luego hay otra ahí arriba. Buenos días, muchas gracias a los dos conferenciantes, pero yo quería preguntarle al profesor Carlos. Ahora estoy leyendo la Odisea y en el canto tercero, durante un banquete entre Menelao y Telémaco, Helena le echa una droga en la bebida. Sí. Entonces quería saber si me podía ampliar un poco de información sobre el tema, porque dice Segalá, el traductor, que es muy conocido el consumo del opio en la Grecia antigua. Yo no tenía ni idea de eso. Sí, vamos a ver. Está bien documentado, tanto literalmente como arqueológicamente. El opio se consume de una manera extraordinaria en toda la antigüedad. Seguramente porque también es una medicina, no solamente es una droga que se utiliza con fines rituales, etcétera y tal. La arqueología del opio está más que estudiada, o sea, Merlín, etcétera y tal, han publicado un montón de trabajo. En Micenas han aparecido elementos en el mundo minoico, en la Grecia posterior, en el mundo etrusco, en Chipre, en todas partes, ¿verdad? Curiosamente, no tanto como el cannabis. Podría parecer que de todas las drogas que en la antigüedad hubiera sido la más famosa, pues oye, el cannabis, porque es más sencillo, más fácil de usar, que el opio requiere mayor elaboración. Pues no, el cannabis es menos conocida, también es conocido que el opio. Nepentes es el nombre de una mixtura que Helena echa para que olvide todas las penas, y el problema está en la identificación de la droga. Entonces, bueno, se piensa que puede ser opio porque efectivamente los síntomas que se describen, ¿verdad?, en esos versos, pues son parecidos a los que tendría un fumador de opio. Pero claro, no todo el mundo está de acuerdo. Hay quien dice, pues puede ser cannabis. Hombre, el cannabis se disuelve mal en alcohol. El opio se disuelve mejor en alcohol, ¿verdad? Por tanto, yo creo que en ese sentido el opio sería más candidato que el cannabis. Y respecto a ese texto, es muy curioso señalar que ha aparecido una evidencia arqueológica en Egipto, en una escuela de época helenística, en una de las paredes de la escuela, ¿verdad?, aparece el texto que usted cita, que el maestro ha ordenado a los alumnos, ¿verdad?, escribir y repetir ello como un ejercicio escolar, ¿no?, en donde precisamente se habla de esta droga nepentes, lo cual quiere decir que era un elemento muy característico del mito, ¿no?, y que era muy importante para los griegos. Ahora, casi todos pensamos que es opio. No podemos garantizar 100%, a no ser que encontráramos en una excavación arqueológica, ¿verdad?, una vasija. Claro, la vasija además tendría que poner, esto lleva nepentes, y que además tuviera restos que pudiéramos analizar. Pero bueno, yo creo que sí que hay mucha presunción a favor de que sea opio, fundamentalmente. Nada.
Muy bien, muchas gracias. Por allí. ¿Sí? Que yo tengo mucha voz. Que yo quiero preguntar al profesor de química que si el vino hay que beberlo solo o acompañado de... Como siempre se dice, este vino pega con queso, este con pescado, este con... Pues mira, yo creo que en primer lugar hay que beberlo en compañía, eso siempre, si no es triste, ¿no? Pero eso es lo más importante, y sobre todo en buena compañía además. Pero yo creo que hay vinos que se pueden beber solos y luego hay vinos que vienen muy bien para acompañar ciertas comidas. Normalmente nosotros tenemos en España una relación, cualquier celebración va acompañado de comida, de vino, y yo creo que eso siempre es bueno, ¿no? Mezclar comida y vino, siempre y cuando no se maten los sabores. La famosa frase esta, que no te la den con queso, es normalmente porque el queso mata el sabor del vino y el vino el del queso. Y ni comes queso ni bebes vino. Entonces hay vinos que son adecuados, pero no normalmente el vino tinto. Entonces, eso es lo único que hay que tener un poco de prevención, ¿no? Porque hay ciertos alimentos que engullen el sabor del vino. Encurtidos, por ejemplo, son el sushi, que van, por ejemplo, muy bien con cavas o con vinos de Jerez. Hola, buenos días y muchas gracias a los dos por la conferencia que nos han dado. Yo quería saber, porque no me ha dado tiempo a copiarla, la página web que ha sacado usted de enología. Luego, si quieres, te doy una tarjeta, no tengo ningún problema. Fenomenal. Vamos, es ucm.es/iniciación enología, creo recordar. Voy a pedir la tarjeta. Sí, no hay ningún problema. Y alguno más necesita tarjeta, o si pone en Google UCM Iniciación Enología, sale también directamente. Pues muchas gracias. ¿Tenéis todos vino ya? Creo que se puede repetir, pues si alguno quiere luego, porque estamos en San Dionisio, ¿no? Muy bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Sí, yo, aquí. Os felicito a los dos por las ponencias, me han encantado, súper interesantes, de verdad. Es una pregunta para José Luis. Y antes voy a compartir un recuerdo, porque mi abuelo hacía vino para consumo propio, yo soy de la Alcarria, de Guadalajara, y también vendía. Y yo recuerdo especialmente, que seguramente José Luis podrá explicar muy bien, con mucha emoción cuando estaba produciéndose el vino, fermentando, creo. Él murió cuando yo tenía 7 años, os estoy hablando de recuerdos que todavía tengo el olor de cómo olía la bodega y todo esto. Pero ellos entraban cuando estaba fermentando el vino con velas. Y entonces llevaban la vela delante de ellos y cuando se apagaba la vela tenían que salir corriendo. Entonces yo recuerdo que iba pegada detrás de mi abuelo porque no me dejaban ir delante, lógicamente. Y en cuanto se apagaba la vela o empezaba a hacerse chiquitita, salíamos corriendo, ¿no? Entonces, la explicación, creo que ellos decían se queda sin aire, pero seguramente que hay una explicación química. Y la segunda es que es verdad que ahora estamos en un momento en el que sí que se encuentra glamour en tomar vino, ¿no? Y hay cultura alrededor, pero también del vinagre, ¿no? Ahora estamos muy aficionados a diferenciar vinagres de distintas formas y a mezclarlos, ensaladas condimentadas de una forma o de otra. Y yo recuerdo en esa bodega una tinajita que era la del vinagre. Y recuerdo que lo relacionaban con esta lleva más casca o menos casca o no sé cómo era. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, la vela es como lo del pájaro en las minas. Es avisar de un peligro. Cuando se está produciendo la fermentación del vino, es esta transformación que os he puesto de los azúcares en etanol, hay un desprendimiento de CO2. Y este desprendimiento de CO2 desplaza el oxígeno, no queda oxígeno suficiente. Normalmente, además, las cosas están en sitios subterráneos, con lo cual todavía dificulta más la entrada del oxígeno. Entonces, desgraciadamente, ha habido muchas muertes en bodegas cuando está fermentando el vino. Es algo bastante que ha ocurrido, sobre todo en bodegas antiguas. Entonces, este es el proceso, ¿no?, de ese desplazamiento del oxígeno. En cuanto a la formación del vinagre, no recuerdo si lo he dicho, pero en el proceso de formación del mosto, de la transformación del mosto en etanol, el vino es un producto metastable. Es decir, solo es estable en un determinado tiempo.
porque el vino tiene tendencia a transformarse en ácido acético, que es el vinagre. Entonces, bueno, pues ese vino que dejaba tu abuelo, esa tinaja que apartaban para producir vinagre, es simplemente dejar evolucionar el vino, que con tiempo pues, se transforma en ese vinagre que viene del vino, que son vinagres muy buenos, mucho mejores que otro tipo de vinagres, y que tiene una transformación que simplemente completar esa reacción que yo os he mostrado de transformación de azúcar en etanol, pero que luego llegaría hasta ácido acético. ¿Queréis que comentemos un poquito, si me vemos muy arriba, sobre los vinos, sobre si os han gustado, si no os han gustado? Bueno, yo os he visto que ya habéis catado los vinos, o sea que yo, estupendo. Yo todavía no los he catado, aunque los conozco. Y bueno, Carlos, Alejandro, también podemos intervenir todos aquí. ¿Habéis notado todos el aroma a madera, que no son vinos jóvenes? No son vinos exactamente jóvenes, es decir, esto es un vino del año 2016, los dos son del año 2016. He querido que nos traer la misma añada, ¿no?, para que pudiéramos hacer esa comparativa. Pero son vinos que ya tenemos sabores y aromas más complejos. Los estamos bebiendo también no en el mejor recipiente, que es un vaso de plástico. No estoy poniendo ninguna pega porque organizar esto es muy complicado y yo ya agradezco que podamos hacer esta cata. Lo ideal sería con unas copas de vidrio, pero bueno, en peores plazas hemos toreado todos seguro, o sea que tampoco nos vamos a poner tiquismiquis. Bueno, a mí me parece que es un vino que tiene un sabor muy bueno, o sea que viene, que recuerda, es un vino muy fresco todavía, a pesar de notar esa barrica que tiene, ¿no? Pero que es muy floral, ¿no?, que todavía tiene esa uva fresca, esa uva que nos recuerda a fresas, a frutos rojos no pacificados, ¿no?, que todavía no tienen mucho azúcar. Y si nos vamos al segundo vino, a Rioja, digamos que ese es el hermano pequeño y el hermano mayor, un poco como los dos cuadros teóricamente que os he puesto, pero luego hay gente, el otro día estuve en esta bodega, y hay gente que le gusta más este vino y a otra gente le gusta más este, eso cada uno le gusta el que le gusta y es así, no pasa nada. A mí este vino, el Rioja, me parece que es un vino más complejo, más evolucionado, más redondo, un poco menos floral, o sea, que me recuerda un poco menos a la uva que en el primero, y que, digamos que por ejemplo, que me preguntaba vuestra compañera, me parece un vino más, a lo mejor para comer, ¿no?, para comer con él, mientras que el otro a lo mejor me parece un vino más para chatear, un vino estupendo para chatear, porque es un vino excelente, y me parecía, pues eso es mi perfil, pero cualquiera de vosotros os invito a que deis vuestras impresiones sobre estos dos vinos, que yo hablo mucho, pero vosotros también debéis hablar y decir, esto es simplemente una percepción que podéis tener. Ahí, por allí, el micrófono, por favor. Gracias. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe a que hace, vamos a poner 20 años, la mayoría de los vinos tenían 12 grados y medio? Bueno, los blancos incluso un poco menos y 12 grados y medio los tintos. Y había algunos que la gente no le gustaba, como los catalanes del Priorato, por ejemplo, que era como todo el mundo decía, muy cabezones, 14 grados, y no gustaban. Y ahora hemos vuelto no hemos vuelto, quiero decir que se ha vuelto todo de muchísima más graduación. O sea, Rioja tiene todo de 14 ya, 14 y 14 y media. ¿A qué se debe esa evolución del porcentaje de alcohol en el vino? Pues modas, básicamente modas. Alguien dice que este tipo de vinos, prescriptores, guías, dicen que este tipo de vino es el adecuado, el que está muy bueno y son modas, exactamente. ¿Os ha parecido el vino que teníamos que era muy alcohólico? ¿Habéis notado el alcohol en el vino? O sea, bueno, quiero decir, el alcohol se tiene que notar, pero yo me refiero que si os ha parecido desagradablemente alcohólico, es a lo que me refería con... A veces utilizamos un lenguaje que no es muy adecuado. No os ha parecido muy alcohólico el vino, ¿verdad? Pues este vino tiene 14 grados y medio y este otro tiene 14 grados. Normalmente los bodegueros juegan con medio grado. Es decir, realmente este vino seguramente tiene 15 grados.
y el error lo pueden poner a más o a menos. Como no quieren que aparezca a 15, 14 grados y medio. Entonces, para mí lo importante no es la graduación del vino en sí, sino que el alcohol esté bien integrado. Es decir, que cuando tomes una copa de vino, no digas, uff, qué alcohólico es este vino. Para mí es lo importante. Luego, yo no miro la etiqueta hasta que no lo he probado en ese aspecto. Y a mí este vino, por ejemplo, me parece que el alcohol está muy bien integrado y, por tanto, pues no me resulta desagradable desde ese punto de vista. Pero es verdad que es una moda, ¿eh? Entonces, la gente, si ve una etiqueta de un vino tinto que tiene 12 grados y medio, 13, pues hay mucha gente que no lo compraría, seguramente. Es así, pero son modas, de verdad. Gracias. Yo también tengo una pregunta sobre esto que ya estamos hablando de moda y de porcentaje de alcohol, que todos sabemos, sobre todo usted es experto de química, sabemos que el alcohol está vinculado al daño, a lesión al cerebro e hígado. Entonces yo quería saber, porque actualmente en la industria de alimentación está muy de moda en productos sin azúcares. Entonces, ¿sería posible que en el futuro, o sea, o cercano o no cercano, produzcamos un vino de menos porcentaje de alcohol? Muchísimas gracias. Sí, ahí se puede producir vino en menos porcentaje de alcohol. Esto es una cuestión de controlar el proceso de la recogida de la uva. Es cierto que para que se denomine una bebida vino tiene que estar en la Unión Europea, tiene unos rangos para que se pueda denominar vino, es así. Hay vino sin alcohol, que no es vino obviamente, pero hay vino sin alcohol que quiero recordar que es una bodega de Ribera del Duero que lo hace y sobre todo está muy destinado pues, a gente que tiene problemas, que no puede digerir bien el alcohol o que tiene problemas hepáticos, y es también dedicado al mundo árabe, ¿no? al mundo musulmán, para, bueno, como en muchos casos se asocia el vino como una cultura del lujo y bueno, pues el mundo árabe muchas veces en determinados países está muy relacionado con el mundo del lujo, pues está muy destinado allí. Lo importante tampoco es tomar o menos... Si uno no tiene mucha tolerancia al azúcar o problemas con el alcohol, pues se puede remediar en vez de tratar de rebajar ese proceso, pues simplemente bebiendo menos cantidad, o bebiendo de una cantidad moderada, que es lo importante. Eso también es otra forma de regularlo, ¿no? Muy bien, para el profesor José María, por favor. Bueno, agradeceros también por estas dos magníficas conferencias que han sido realmente ilustrativas y muy novedosas para lo que significa este ambiente de historia del arte y cosas por el estilo. Muchas gracias, de verdad, a nombre de Musaces. Tenía dos preguntas, dos pequeñas, digamos, reflexiones, una para cada uno. Al profesor Carlos, la pregunta es, ya que estamos hablando de manjar o comidas para los dioses que producen esa inmortalidad, pero sabemos también que había otras drogas para los mortales que, por ejemplo, para ritos o cosas por el estilo, pues también consumían. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esas dos drogas, si es que hay alguna? Una que produce la inmortalidad a los dioses y otra que no la produce para los mortales. Esa es la pregunta para el profesor Carlos, ¿no? Y para el profesor José Luis, pues con toda esta magnífica, digamos, ilustración desde el punto de vista de un profesor de química y todo eso, ¿no? La pregunta es, ¿los bodegueros modernos, los productores de vino moderno, tienen hoy día una formación también química como para saber que efectivamente con tal o cual tratamiento, con tal o cual, digamos, producto, digamos, químico, puede entonces producir tales o cuales cualidades para los vinos de su producción, de su bodega? Gracias. Bueno, hoy en día en cualquier bodega hay un enólogo que tiene una formación pues, en enología, en bioquímica, en química, y la gente está muy informada. Hoy se hace buen vino en todos los puntos de España, es decir, hacer mal vino no está justificado hoy en día. Además, luego están las denominaciones de origen, aunque todos los vinos no están amparados a denominaciones de origen, pero las denominaciones de origen hacen su control. Hemos cambiado muchísimo en eso en los últimos 25 o 30 años, del vino de pitarra que hacía mi abuelo o que se hacía antiguamente a los vinos que se hacen ahora. Está todo mucho más controlado y yo creo que afortunadamente eso hace que España haya evolucionado mucho y muy bien en ese sentido. Bueno, la diferencia fundamentalmente muchas veces es solamente una cuestión de dosis, no tanto de sustancia.
Las sustancias son las mismas, quiere decir, normalmente corresponden al repertorio botánico y farmacológico de la antigüedad, pues todos los tipos de hongos, las daturas, el cannabis, en fin. Lo que ocurre es que la sustancia la dosis tiene mucho que ver, o sea, no es lo mismo la descripción que nos hace, por ejemplo, Heródoto, ¿no?, de las ceremonias de los escitas, que dice que echan semillas de cannabis y que entran en estado de trance. Hay que echar muchas semillas de cannabis para estar en estado de trance. Pero muchas, pero el relato de Heródoto está allí, o sea, bueno, eso es un ritual funerario, entonces en el ritual funerario pues echan todas las semillas, ¿verdad?, que haga falta. Pero normalmente casi siempre es una cuestión más que de... bueno, sí hay algunos principios sobre los que al parecer había cierto misterio, ¿no? O no estaba muy claro cuál era la sustancia que se utilizaba. Por ejemplo, en los denominados precisamente cultos mistéricos, en Eleusis, ¿no? Está clarísimo que en Eleusis el elemento central de la iniciación es la ingestión de una bebida ritual que se llama kikeon. Kikeon es una palabra griega que significa mezcla, sencillamente, no significa otra cosa, mezcla, y es una mixtura. ¿Una mixtura de qué? Lo dicen los textos, ¿eh? Dicen agua, menta y trigo. Pero claro, agua, menta y trigo no producen ninguna reacción espiritual. De ahí que se haya pensado que seguramente el trigo está parasitado con el famoso hongo, ¿verdad?, que es el... ¿Cómo se llama, hombre? Ese es el cornezuelo del centeno, ¿verdad? Que, por cierto, no solo parasita la cebada, el trigo y el centeno, parasita el pasto silvestre. Y os recuerdo que hay un mito griego que habla de un pescador, ¿verdad?, que ve que un pez salta del agua a un pasto y de repente el pez empieza a hacer cosas raras, el tipo come del pasto y se convierte en una divinidad marítima, se llama Glauco, ¿no? Entonces, salvo estos ejemplos, que son cuestiones ya así muy concretas, casi siempre es una cuestión de dosis, ¿eh? Una mayor dosis, una dosis más pequeña. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo a los dos ponentes por estas maravillosas ponencias de hoy y les esperamos la semana que viene con la última sesión del arte para todos a través de los 5 sentidos. Les esperamos. Muchas gracias por su asistencia.